Enseguida les compartiré los puntos más importantes a tener en cuenta al momento de elegir una impresora 3D de resina, así sin tener que partirse la cabeza decidiendo qué impresora comprar. No es broma, el último punto es súper importante y en el que no todos piensan. Hace unos años era súper fácil decidir qué impresora comprar, había muy pocos modelos, muy pocas empresas que las fabricaban, incluso pocos distribuidores de estas, pero ahora hay muchísimas marcas, muchos modelos, muchísimas especificaciones, así que decidir cuál de todas estas comprar es complicado, ¿o no? De ejemplo, utilizaré mi impresora Elegumars, la primera que salió de esta marca en el 2018 y en el año que yo la compré hace más ya de 6 años. Aquí el primer punto, existen impresoras con pantallas RGB como esta de aquí y más actualmente se están utilizando pantallas monocromáticas. Las pantallas de las impresoras de resina son consideradas como desechables, pero hay una gran diferencia entre pantalla RGB y monocromática. En este caso las monocromáticas son mejores que las RGB, ya que las RGB tienen una vida útil de aproximadamente 200 a 500 horas y las monocromáticas llegan hasta un promedio de 2000 horas. Por lo general yo tengo que cambiar la pantalla de mi impresora más o menos una vez o 2 veces al año, depende del uso que le he dado o simplemente por cuestión de suerte. De hecho les voy a intentar mostrar porque yo ya la tengo que cambiar ya que tiene píxeles muertos, casi no se distingue, no creo que se distinga, pero bueno. Otra gran diferencia es que las pantallas monocromáticas tienen tiempos de curado muchísimo más bajos que las pantallas RGB. En esta Elegumars una capa puede tardar de 8 a 12 segundos en curar, mientras que en una monocromática puede tardar de 2 a 3 segundos. Es muchísima la diferencia. Así que imprimir en una monocromática te va a ahorrar horas de impresión y sin decir que dura más la pantalla. ¿Y eso afecta o impide imprimir figuras con gran calidad? Pues la verdad es que no. Otro punto a tener en cuenta es la resolución de la pantalla. Todos sabemos que entre más resolución, más detalle. Es lo mismo en las impresoras 3D. Entre más resolución tenga la pantalla, más detalles pequeñitos puede imprimir esta. Actualmente existen impresoras con resoluciones de 4K, 8K, 12K, 14K, una tremenda locura de píxeles en una pantalla. Y les muestro, esta escultura la hice en Blender y la imprimí en este Elegumars. Y pues estos son los detalles que se logran imprimir en esta impresora. ¿Cuánta resolución tendrá esta impresora? Se preguntarán. Pues la grandiosa y majestuosa cantidad de 2K. Tengo entendido que es lo más básico de lo básico. ¿Me impide imprimir figuras con gran detalle? Pues la verdad es que no. ¿Me gustaría tener una impresora 12 o 14K? Por supuesto que sí. Podría imprimir detalles un poco más definidos, incluso le podrías imprimir la pupila a tu personaje si quieres, pero como en todo no es estrictamente necesario. Ahora, este punto es interesante ya que es algo mecánico y estoy hablando de la nivelación de la placa de impresión. Estas placas se tienen que nivelar de manera que queden perfectamente horizontales y paralelas a la pantalla para que puedan imprimir sin problemas, sin errores. Normalmente para nivelarlas se utiliza una llave Allen y se aprieta o se afloja de 2 tornillos que vienen por aquí. Eso hace que quede libre la placa y el procedimiento es bajar toda la plataforma hasta la pantalla y ajustar los tornillos sin mover esta placa. Es un proceso bastante manual y si queda mal tus impresiones no se van a imprimir. Actualmente hay impresoras de resina que tienen nivelación automática, solo le aprietas un botón y la máquina hace absolutamente todo, no tienes que tocar nada. Por supuesto eliminan ese error humano que la podemos dejar mal, como en esta Elegumars que es todo absolutamente manual. En las nuevas impresoras que tienen nivelación automática eso no pasaría. Pero nuevamente esto no impide que esta impresora pueda imprimir piezas con gran detalle por más de 6 años. Ahora enseguida les diré el punto que es para mí el más importante, pero existen otros factores, por ejemplo la tina de resina, cuánta resina le cabe. Quizá la quieras dejar imprimiendo toda la noche sin preocuparte que la resina se vaya a acabar o tener que ir a rellenarla mientras esté imprimiendo. Hay algunas impresoras que les puedes meter un bote de resina y cuando detecta que se está acabando la resina cae automáticamente a la tina. También hay impresoras que tienen filtros o purificadores de aire integrados para que no despidan tantos olores tóxicos. Y como dije, ahora el punto más importante a mi manera de verlo, y es súper simple: el volumen de impresión. Hay impresoras que pueden imprimir piezas masivas de 30 centímetros de ancho por 30 de alto o incluso más grandes, y esta Elegumars tiene un volumen de 12 centímetros por 6. Me impide imprimir piezas relativamente grandes,
No. Pero sin duda, si han visto mis otros videos, este factor es el que más problemas me ha dado a la hora de imprimir. Prefería tener una impresora con un volumen de impresión más grande, que cuando compré esta no había muchas opciones, así que tengan eso muy en cuenta de qué tamaño quieren que sean sus impresiones. Y saber estos puntos, que a mi parecer son los más importantes a la hora de elegir una impresora de resina, te hará mucho más fácil la decisión. Y ya lo vieron, no necesitas todas las tecnologías, fiesta y pirotecnia de las nuevas impresoras. Con cualquiera que compren actualmente tendrán grandes resultados. Lo dice Laili Gumars del 2018, que sigue imprimiendo fenomenal, pero muy chiquito.